entonces vamos a continuar con los antibióticos que se utilizan para el tratamiento de microorganismos gram positivos. Entonces continuamos con la vancomicina. La vancomicina, pues digamos que es un medicamento que también modifica la síntesis y el mantenimiento de la pared celular, que como habíamos visto en la sesión anterior, pues es la responsable de mantener la presión osmótica, digamos, tolerable para el microorganismo, evitar que se genere un fenómeno de lisis. De la vancomicina, pues conocemos que esta actúa bloqueando estos extremos terminales de la D-alanina, que habíamos visto que tienen unos grupos bastante importantes, principalmente para los betalactámicos. Veíamos que había una cierta similitud. En este caso, lo que va a hacer la vancomicina es no modificar la función enzimática, sino adherirse directamente a esos extremos terminales, como lo vemos aquí en la imagen, que pues, nos permite a nosotros reticular esas diferentes cadenas de peptidoglicano. Es decir, vemos una cadena de peptidoglicano que se une a otra gracias a estos enlaces que se generan entre los residuos de D-alanina. Ella, digamos que lo que va a evitar es esa transpeptidación y de esta forma evita la reticulación del peptidoglicano. También se ha visto ya desde hace bastante tiempo, esta imagen es una imagen de un artículo que es más o menos de los 70-80s, que nos muestra, digamos, cuando estaba generándose pues, un auge importante en la investigación de este antibiótico, que también tenía una parte importante en la síntesis del ARN. Acá vemos una imagen que nos muestra cómo la imagen, digamos, la línea continua, es una población bacteriana que no ha sido expuesta a la vancomicina, por lo cual la producción de ácido ribonucleico se mantiene estable. Pero cuando se exponían estos microorganismos a la vancomicina, se observaba una reducción dramática, ¿cierto? Acá vemos tiempo después de la adición de la vancomicina en minutos, cómo se nos va disminuyendo la producción del ácido ribonucleico, es decir, vemos cómo inhibe la síntesis de ARN. Acá vemos entonces, se hizo el experimento en el Staphylococcus aureus, el control pues estaba sin vancomicina y la línea punteada nos muestra cómo la producción del ácido ribonucleico pues también se va disminuyendo. Por lo tanto, pues vemos que la vancomicina no solamente tiene un efecto a nivel de la pared bacteriana, sino que adicionalmente altera la síntesis de proteínas. El espectro de acción, pues digamos, es únicamente funcional en cocos, en gram positivos, en gram positivos en general, y pues lo tenemos pendiente, digamos, o se reserva específicamente para aquellos microorganismos que ya empiezan a presentar resistencia en la mayoría de los casos, poniendo el ejemplo del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Digamos que no es un medicamento de primera línea, sino que siempre pues lo ideal es tenerlo en cuenta en el contexto de la sospecha de una infección por microorganismos ya resistentes. También lo tenemos en cuenta en los estafilococos coagulasa negativos, siempre y cuando vemos que la MIC que varíe de 1 a 4 microgramos por mililitro va a presentar un efecto bactericida. Encontramos un problema en los enterococos. Ya digamos de entrada, los enterococos vemos que hay una resistencia para el enterococo faecium del 60%, mientras que para el fecalis es mucho más baja, del 2.5%. En general, a nivel de los enterococos, pues el efecto no logra ser bactericida, sino es más bacteriostático. Adicionalmente, no solamente tenemos actividad en cocos, sino presenta actividad en Corynebacterium, en Bacillus, en Neumococo, en Clostridium, Listeria y Lactobacillus actinomyces. Veíamos que para el Staphylococcus aureus, por ejemplo, no se utiliza en primera línea cuando pues, el microorganismo no tiene sospecha o sujeción de presentar resistencia, pero por ejemplo en la infección por el Clostridioides o Clostridium difficile, como se le conocía previamente, pues sí es primera línea, de hecho es digamos el tratamiento estándar por tratamiento oral. Y ya digamos, por ejemplo a nivel del neumococo, pues hablamos de resistencias altas a penicilina. Entonces vamos a darnos cuenta que la vancomicina, su indicación siempre va a depender del tipo de microorganismo y del perfil de resistencia, acá ya debemos tenerlo bastante en cuenta. Vamos a ver qué es primera línea en resistencia a meticilina para los estafilococos coagulasa negativo y positivos, siempre y cuando también encontremos bacteremia, endocarditis, neumonía, celulitis u osteomielitis.
es donde vamos a encontrar, pues digamos, las principales indicaciones cuando sospechemos meticilinos resistentes. Si no hay sospecha y tenemos, digamos, la posibilidad de aislar un Staphylococcus aureus meticilino sensible, pues en la sesión previa pues vimos las opciones terapéuticas. Acá vemos que el estreptococo penicilino resistente también es una de las indicaciones importantes. Algunos de estos estreptococos incluso pueden llegar a ser resistentes a cefalosporinos de tercera. Entonces allí podemos entrar con el uso de la vancomicina. Y como veíamos en el clostridioides, en la colitis pseudomembranosa, pues el uso de la vancomicina oral. Dosis de vancomicina, pues digamos que la vancomicina es un medicamento que requiere de un control bastante especial. De hecho hay guías que nos hablan de cómo se debe utilizar la vancomicina, pero pues haciendo un sondeo general pues podemos decir que la dosis estándar es de 15 a 20 miligramos por kilogramo dosis. Acá esto dependerá del tipo de infección, pues digamos de la forma de la infección, el sitio que se esté generando el compromiso y adicionalmente de la severidad de la infección. Se puede administrar entre cada 8 a 12 horas y siempre se debe utilizar la infusión intermitente. Nunca se debe administrar la vancomicina en bolo por el riesgo de generar liberación de histamina y en lo que nosotros previamente conocíamos como el síndrome de hombre rojo. ¿Listo? Que es una liberación de histamina bastante importante que genera una coloración roja de la piel y adicionalmente pues genera una vasodilatación importante. La histamina es un potente vasodilatador y nos puede generar un shock vasopléjico. Entonces, siempre en infusión intermitente se pueden hacer infusiones que van desde 30 minutos hasta incluso 6 horas. ¿Listo? Dosis de carga, entonces para los pacientes críticamente enfermos encontramos que se podría utilizar de 20 a 35 miligramos por kilogramo dosis. Esta dosis de carga nuevamente no es en bolo, sino en una infusión rápida. ¿Listo? ¿Esto qué nos busca? Llevarnos rápidamente a la ventana terapéutica. La vancomicina, pues conocemos, puede tener alteraciones a nivel renal, entonces debemos tener en cuenta siempre el aclaramiento de creatinina y ajustar la dosis de la vancomicina. Vemos que la tasa de filtración glomerular entre 50 a 90, pues vemos las dosis estándar que habíamos visto acá en la parte superior. Cuando ya tenemos una tasa de filtrado glomerular entre 15 y 50 mililitros minuto, la dosis de carga se puede mantener igual, pero la dosis de mantenimiento ya empieza a disminuirse de 10 a 15 miligramos y se administra una vez al día. Y con tasas de filtrado glomerular por debajo de 15, las dosis de carga se mantienen iguales. Esto es porque queremos llegar rápidamente a la ventana terapéutica y luego pues la dosis de mantenimiento es la que se modifica. Vean que se mantiene de 10 a 15 miligramos por kilo cada 48 a 72 horas. La vancomicina es un medicamento que tiene un peso molecular importante, es bastante grande, tiene características hidrosolubles, entonces se hemodializa. Lo ideal es administrarla en postdiálisis. Ya para la diálisis continua pues se plantean algunas fórmulas que ya nos plantean algunos modelos por cinética poblacional para hacer el cálculo de la infusión, teniendo en cuenta si hay dosis, si hay aclaramiento residual, el tipo de diálisis que se realice, si es hemodiálisis, si es hemofiltración o hemodiafiltración, pues ahí ya se pone un poco más complejo. Pero usualmente cuando tenemos diálisis intermitentes, la recomendación es dosis de carga postdiálisis y una dosis de mantenimiento de 7.5 a 10 miligramos por kilo. Ahí sí debemos tener en cuenta bastante el ajuste. ¿Qué penetración tenemos de la vancomicina? Vemos que la vancomicina, acá cuando vemos este 0.1 por, significa que es el factor de las veces por las cuales ella se acumula en el líquido cefalorraquídeo respecto a la concentración plasmática. Entonces vemos que depende, vemos que cuando las meninges se inflaman, usualmente se hacen más permeables. Al hacerse más permeables, pues vamos a ver que cuando las meninges se inflaman, podemos tener concentraciones que van desde el 0.16 hasta el 0.3 veces la concentración plasmática. Entonces vemos que en general cuando las meninges están inflamadas adquieren una buena concentración a nivel del líquido cefalorraquídeo. De ahí que una de las recomendaciones para el tratamiento de la meningitis, digamos, manejo empírico, dentro de ellas está contemplada la vancomicina junto con la ceftriaxona. En el pulmón, pues vemos que también tiene una buena concentración, cerca de la mitad de la concentración plasmática, en el hueso un poco más de la mitad de la concentración plasmática, y a nivel del fluido intersticial, pues alcanza cerca de un 40, de un 37 a un 40% de la concentración plasmática. De ahí que sea útil en meningitis, en las neumonías necrotizantes por Staphylococcus aureus,
en el hueso, en el contexto de las osteomielitis, usualmente asociadas a colocación de dispositivos, y a nivel intersticial en el tejido celular subcutáneo, pues para el tratamiento de las celulitis. A nivel del torrente sanguíneo y en el corazón, pues gracias a que es tan hidrofílica, pues ella se mantiene circulando en sangre, y también es uno de los tratamientos ideales en el contexto de una bacteriemia, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, o en una endocarditis. Recordando siempre que sea pues sospecha o confirmación de meticilino resistencia. Si quieres, devuélvete 2 segundos para ver los conceptos generales. El antibiótico es un antibiótico concentración, área bajo la curva sobre la MIC. Es decir, depende de la concentración y depende del tiempo. Los antibióticos que son área bajo la curva sobre la MIC dependen de los dos, tanto de la concentración como del tiempo. Siempre debemos tener unas concentraciones o áreas bajo la curva sobre la MIC mayores de o entre 400 y 600, ¿cierto? Ese es el área bajo la curva. 400 a 600, y ya existen modelos cinéticos poblacionales donde uno puede ajustar la dosis. ¿Cuál es nuestra recomendación? Primero, siempre dar dosis de carga, casi siempre 20 miligramos por kilo, siempre dosis de carga, así el paciente no esté críticamente enfermo, en todo lado. Eso uno. ¿Por qué? Porque permite después llegar a un estado estacionario más rápido. Recordemos que la vida media, y esto se vio en otra revisión, en otro momento, la vida media de la vancomicina es de 4 a 6 horas. Todo antibiótico que tenga una vida media de más de 4 horas requiere dosis de carga. Eso es muy importante, desde los conceptos cinéticos que conocemos. Todo antibiótico que tenga una vida media más de 4 horas requiere dosis de carga para llegar al estado estacionario más rápido. La vancomicina está en el límite, pero siempre recomendamos dosis de carga. 2. Si el antibiótico es estable, de acuerdo con su laboratorio productor, se deja en infusión continua. Esa infusión continua siempre se prepara para 12 horas, y cada 12 horas se reemplaza la dosis, pero se mantiene en infusión continua. Fíjense que muchas referencias mencionan dosis cada 12, pero otras cada 8. Uno puede utilizar dosis cada 8 horas de este antibiótico, sabiendo que no solamente depende de la concentración, sino también del tiempo sobre la MIC, siendo área bajo la curva sobre la MIC. Tercero, siendo un antibiótico área bajo la curva sobre la MIC en falla renal, se baja la dosis y se aumenta el intervalo de dosificación. Un antibiótico que solo es tiempo dependiente, se mantiene la dosis, se baja la dosis y se mantiene el intervalo de dosificación. Tiempo dependiente, se baja la dosis, se mantiene el intervalo. En cambio, uno concentración dependiente, como la micacina, se mantiene la dosis y se aumenta el intervalo de dosificación. Eso es en falla renal. Como este depende de los dos, del tiempo y de la concentración, pues hay que bajar la dosis y aumentar el intervalo de dosificación. Fíjense que se cumple el concepto cinético de concentración sobre la MIC. Importante entonces, aquí no son veces sobre la MIC, sino es área bajo la curva sobre la MIC. Siempre manteniendo una MIC de 1. Si el paciente tiene 1.5 de MIC, bueno, el germen en este caso, o más, eso se llama heteroresistente y no se debe utilizar la vancomicina porque aumenta la resistencia. No es que sea resistente. En Latinoamérica tenemos un reporte de caso de una vancomicina, un estafilometino resistente en Brasil en 2014, pero después el resto de Latinoamérica, digamos que no sufre de este problema. En Colombia no hay ningún reporte de vancomicina resistente. Hay reporte de heteroresistencia, 1.5 de MIC o más. ¿Qué significa? Que si yo tengo una MIC de 1, el área bajo la curva debería ser 400. Pero si tengo una MIC de 2, el área bajo la curva debería ser 800. Y llegar a 800 pasa el umbral de nefro y ototoxicidad. Recuerden eso. Entonces, por eso, uno podría aumentar la dosis a 15 miligramos por kilo, cada dosis sin problema. Pero viene todo el proceso de nefrotoxicidad y ototoxicidad que aparece a partir de áreas bajo la curva, inclusive de 500, pero superiores a 600 de área bajo la curva se presentan mucho.
Y adicionalmente, fíjense que es un antibiótico bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Porque penetra a todo lado. A pesar de ser una macromolécula, ¿cierto? Macromolécula es un glicopéptido. Siendo un glicopéptido, es macro, grande, pero penetra el sistema nervioso central. Hay que ahí uno mantiene unas áreas bajo la curva un poquito más altas, 500, 550. Penetra pulmón, a hueso, a líquido intersticial, a vía urinaria, ¿cierto? Se mantiene en el torrente sanguíneo, mantiene un volumen de distribución entre más o menos 0,6, 0,7, ¿de acuerdo? No es tan bajo como la daptomicina, que es 0,1, ni tan alto como el linezolid, que puede llegar a 1. Entonces, la banco está ahí. Entonces, sirve tanto a nivel del torrente sanguíneo como a nivel extra plasmático. Entonces, bueno, bonito y barato. Lo más importante es saberla utilizar. Primero que todo, si uno considera un estafilometrino resistente, está indicada la vancomicina, pero 48 a 72 horas, cuando usted haya descartado un estafilometrino resistente, se debe suspender la vancomicina. Ahora, si ya existe la posibilidad de la vancomicina, siempre acuérdense de la MIC. Siempre hay que mirar la MIC, ¿cierto? Y si aparece 1.5 o más, no se debe utilizar vancomicina, así aparezca sensible en el antibiograma, ¿cierto? Eso se ve en otra revisión. Pero adicionalmente, si es menor de 1, pues la opción es vancomicina. Pero, ¿cuál es el gran problema? Per se, la vancomicina no produce falla renal. Es mantenerle unas concentraciones por encima de 500. Entonces, si usted puede medir niveles, nosotros siempre recomendamos niveles. Claro, porque la medición de niveles no solamente es para la parte de eficacia del antibiótico, sino para la toxicidad del antibiótico. Entonces, siempre hay que tener esa relación de eficacia-toxicidad de la vancomicina, y es un antibiótico que podemos utilizar siempre en la práctica clínica, bien utilizado. Ahora, si el paciente ya tiene alteración de la función renal, si uno ve que por su condición patológica se altera la función renal, encontrar niveles de vancomicina es difícil, per se. Entonces, por eso hay otras alternativas terapéuticas que después vamos a ver.